conocer la norma aplicable para guarderías, jardines infantiles no obligatorios. Bueno, hemos tenido algunas reuniones anteriores, pero Silvia, te escuchamos, que es tu área. Sí, a ver, en realidad lo que hay dos cuestiones. Sí, y que hacemos no sé, Jani, si quiere agregar algo más. Bueno, el tema también venía por el tema seguridad dentro de lo que son, bueno, todos estos establecimientos, a ver, porque se veía que había los bares nocturnos, algunos pegados a algunos de los jardines, que había suciedades al otro día. Bueno, era un poco también apuntado a ver cómo podemos evitar algún problema futuro, ¿no es cierto? Por eso el proyecto, Jani, era por Sí, está bueno que me cuenten cómo venía la cuestión del proyecto de ordenanza, que yo lo estuve mirando, lo estuve revisando. No sé quién es la autora, ¿sos vos, Janina? Bueno. Sí, en realidad lo estuve viendo. Esto está basado en el proyecto de ley de Griselda Tesio. Sí, por lo que pude ver es casi tal cual el proyecto de ley de Griselda Tesio, que es justamente un proyecto de ley porque en realidad no tenemos hoy legislación en la provincia que regule el tema de los jardines maternales, llamadas guarderías también, que están fuera de lo que es la educación pública o que dependen a lo mejor, porque digamos, si bien hay una legislación para los establecimientos privados que de alguna manera están incorporados a la educación pública, tal es el caso, por ejemplo, del Colegio Hermanas, que es incorporado, no hay ninguna legislación provincial que regule el tema de aquellos que son totalmente privados y no están incorporados de alguna manera a lo público. Por eso digo, estaba mirando que es igual al proyecto de ley de Griselda Tesio. Por eso quería saber bien qué era lo que les interesaba a ustedes hacer hincapié, porque digamos acá hay dos aspectos, uno que tiene que ver con el control específico y la seguridad de los establecimientos, y después hay otra cuestión que por ahí también es preocupante, que es el control de lo pedagógico. La mayor parte de las problemáticas que se han visto en el tema de jardines, y esto me voy a correr un poco de la subsecretaría, lo voy a decir como el título que tengo, la mayor problemática de los jardines de infantes, de los jardines maternales, ha tenido que ver siempre con cuestiones pedagógicas, del control y la supervisación pedagógica y no tanto de las cuestiones edilicias, porque en realidad por ahí las edilicias tienen que ver más con cuestiones accidentales y los problemas que hemos visto tienen que ver con otro tema. Por eso no sabía bien. El tema de la leche, que las ayudan, que no le enseñan por lo menos a poner la mesa, que es una cosa. Y también el tema, yo estaba mirando de los baños, que por ahí comparten el mismo baño, tanto la docente como el familiar y como el nene. Y un solo baño para todos. Está bien. Esto es un proyecto de ordenanza interesante, no deja de serlo, porque en realidad necesitaríamos tener, o sea, lo que debe existir, por lo general son normativas a nivel local que regulen de alguna manera lo que tenemos. También hay que entender que este tipo de emprendimiento sea a raíz de la cantidad a lo mejor de oferta que se tiene con respecto a la cantidad de maestras jardineras que hay por ahí sin trabajo, y también con la necesidad que hay también del servicio de chicos que no están teniendo asistencia, de los nenes menores de 3 años que no pueden ingresar a la educación formal. Ha habido un avance de este tipo de actividades, de poner jardines maternales de alguna manera privados. Acá en Firmar lo que nosotros hacemos fundamentalmente es, obviamente, se tienen que inscribir en derecho de registro e inspección y se les hace un chequeo del edificio de acuerdo a las normativas con las que nosotros chequeamos la mayor parte de los edificios, pero teniendo algunas cuestiones, obviamente, en cuenta porque son niños los que están adentro. Entonces, se les ha hecho, todos tienen un informe para su habilitación. Cuando se llega a recibir algún tipo de denuncia, se les hace una visita nuevamente. Pero hay una cuestión que es la cuestión del control de lo pedagógico, que es lo que a mí es la parte que más me preocupa en realidad, porque la cuestión del edificio a veces tiene que ver con el lugar con el que encuentran muchas maestras que empiezan con no dejemos de tener en cuenta que es un emprendimiento, y por ahí no hay lugares ya, o sea, son lugares, casas viejas que son, o casas, con las casas que encuentran, los locales que encuentran, que son adaptados de la mejor manera posible para trabajar con chicos. Las medidas que nosotros tomamos se controlan, tienen los 3 jardines que están acá,
han sido chequeados, se les ha dado todas las normativas que tienen que cumplir, lo que no quita que cada tanto hay que volver a hacerles un chequeo. Si alguna pregunta, decime. Los parámetros para realizar esa habilitación o esa inscripción, vos me dirás cuál de las cosas lleva adelante la Secretaría, ¿son iguales a de cualquier otro emprendimiento? ¿Se tiene algo en particular, No, teniendo en cuenta la finalidad del mismo? Son iguales a los de cualquier emprendimiento, pero, a ver, cada emprendimiento tiene una mirada especial. En un boliche vamos a hacer hincapié sobre algunas otras cosas. En este caso, en un jardín maternal se le hace hincapié, obviamente, si tiene cocina y si tienen que dar la leche, sobre algunas cuestiones más puntuales de higiene, algunas cuestiones de seguridad, revisamos, qué sé yo, el tema de todas aquellas cuestiones del edificio que puedan llegar a ser peligrosas para los niños, teniendo en cuenta la edad de los niños, el tema de los vidrios, el tema de los bordes en mesitas, sillas. Y en estas cosas, en algunas cosas es muy exigente y en otras se les da un tiempo prudencial o se les sugiere que las vayan modificando. Habida cuenta de que tengamos en cuenta que son emprendimientos que se originan por una maestra o dos maestras que se juntan y para tener una salida laboral y de acuerdo a la necesidad que hay también de tener a los chicos, los padres en un lugar donde estén cuidados de una manera diferente, comienzan su emprendimiento de la mejor manera posible. Entonces, bueno, en esas cuestiones hay algunas de mucha exigencia y algunas que son un poco más flexibles. Bueno, es cierto, como decías antes, de que el proyecto este tiene mucho que ver con el presentado por Tesio en la provincia, pero también es cierto que nosotros hemos enviado también resoluciones para que se le dé tratamiento a esa cuestión que está hoy en las cámaras, digamos, planchado el proyecto, no se ha llevado adelante. ¿Vos considerás que sería importante que eso se lleve adelante? ¿Tenés conocimiento del proyecto de ley en particular? El proyecto de ley que presentó Griselda Tesio, sí, por eso te digo, lo que yo vi que es casi tal cual. Por eso lo que ahí me parecería que el proyecto de ordenanza debiera a lo mejor ser un poco más específico en algunas cuestiones. Por ejemplo, a lo mejor especificar bien el circuito de habilitación, en algunas cuestiones específicamente de qué se le va a exigir al personal docente, de especificar específicamente cuál va a ser los títulos que requieren el personal que va a estar trabajando a cargo de los chicos, la cantidad de niños que se va a permitir tener o no, porque en eso no, o sea, está demasiado general. A ver, ¿qué otras cuestiones? Para que yo me las estoy anotando. Ser más puntuales en algunas cuestiones sobre las disposiciones generales, porque acá habla de tener, por ejemplo, legajo personal del docente, legajo del niño, pero a lo mejor ser un poco más específico en qué cosas nosotros queremos que exista dentro de un jardín maternal, libro de ingreso, o sea, de libro de ingreso de los niños, los horarios, su ficha sanitaria, pediatra, datos de los padres, especificar bien qué cosas queremos, porque si no dejamos todo de manera muy generalizada y por ahí me parece que se debería ser más puntual. Con respecto a hay una, bueno, que aparece acá, para que me fije, ¿qué otras cosas? Bueno, el tema de la obra social, los chicos tienen una social, bueno, especificar bien el tema del personal, si se va a permitir tener, bueno, la necesidad de que haya un directivo que puede a su vez cumplir funciones y las funciones de este directivo, que puede ser un directivo que puede estar como directivo a la cabeza, pero también puede ser un directivo que esté al frente de una salita. Esas cosas hay que aclararlas, de que se puede, que a su vez el directivo también puede tener una función administrativa, porque es lo que generalmente sucede, que el jardín de infantes el jardín maternal está a nombre de una persona que es maestra jardinera, que es la que lo dirige, la responsable, la que lo administra y a su vez da clases. Entonces a veces es personal único y a veces puede tener dos personal más. Especificar qué se requiere el título, sobre todo, esto de que sean profesoras de nivel inicial, profesoras de nivel preprimario, licenciadas de nivel inicial, y en el caso de que haya auxiliares, qué tipo de auxiliatura se va, porque hoy proliferan mucho estos cursos de auxiliares, de maestras jardineras, que por ahí a lo mejor terminan estando al frente de una institución y en realidad no las habilita para estar al frente de una institución sola. Sí como auxiliar, pero especificar cuál va a ser la función, de que van a poder estar como auxiliares y no al frente de un grupo de niños. Entonces, ahí es cuando yo les hablo del control pedagógico, tiene que ver con estas cosas. Que después vienen los problemas y en realidad resulta que la que estaba al frente del grupo de chicos era una auxiliar recibida en la escuelita, que ni siquiera una escuela autorizada o algo de eso. Lo mismo del personal de servicio, de la exigencia, cómo tiene que ser el personal de servicio, que va a tener que tener su carnet de manipulador de alimentos seguramente, ciertos requisitos más puntuales que me parece que deberían estar.
libreta sanitaria, la edad de la persona, si se le va a permitir tener docentes especializados, porque por ahí puede que en un jardín maternal haya alguna profesora de educación física o profesora de plástica que quiera venir a dar clase. Bueno, eso también tiene que estar, no sé si se va a permitir, no se va a permitir, y qué se le va a pedir, requisitos, que me parece son cosas que en una ordenanza deberían estar, o sea, no ser tan generalizadas, sino que debiera ser un poquitito más específica en algunas cosas. Son cosas puntualmente las que me marqué. Y con respecto a la supervisación, ¿cuál va a ser específicamente? Determinar, me parece que es importante que determinen bien quiénes son las secretarías que van a estar a cargo de la supervisación, porque, por ejemplo, esta subsecretaría le corresponde toda la parte de control y seguridad, pero la Secretaría de Educación no puede estar ajena a esto, sobre todo en las cuestiones del control pedagógico. Me parece que si un jardín maternal pues va a poder firmar convenios con alguna otra institución, con la misma municipalidad o no, esas cosas me parece que debieran estar marcadas. Y aclarar el tipo de sanciones que pueda haber también. Si bien por ahí se las deja para que las regule el Ejecutivo, no está mal que ya salgan con una ordenanza del tipo de sanciones, porque después cuando los problemas pasan estamos hablando de niños. O sea, acá estamos viendo todo lo que no está encuadrado dentro del, digamos, de la enseñanza, lo que no está incorporado a la enseñanza oficial. A la enseñanza oficial. Lo que está en la enseñanza oficial tiene una... Sí, nosotros tenemos un digesto, por eso ahí hay acá hace una definición de lo que es jardín, bueno, jardín maternal, jardín infante, escuela infantil. Nosotros no manejamos el término de escuela infantil. No, las edades también. Incluso como están clasificadas, del jardín maternal tiene a su vez secciones adentro. Lo que te digo acá, por ejemplo, lo de jardín infante es para 3 y 4 años. Y escuela infantil va de 45 días hasta 5 años. No, que lo que pasa es que nosotros en nuestro digesto, en lo que es educación formal, no existe la escuela infantil. Esto aparece porque, le explicaba, bueno, no había llegado, esto es un proyecto de ley de Griselda Tesio. Y en este proyecto de ley, evidentemente, aparece una nueva clasificación que es la escuela infantil. Nosotros, en la educación formal, no está la escuela infantil, está el nivel inicial con sus diferentes ciclos. Está bien, pero había una superposición de edades ahí. En realidad te habla, no, porque te explica de que vos podés tener una institución, específicamente el jardín maternal, dedicada de los 45 días a los 2 años, es maternal. Y a su vez podés tener un jardín de infantes, ¿tá? De los 3 a los 4, privado que no esté incorporado a la educación formal. Pero a su vez, si querés, podés tener una escuela infantil, que es una denominación nueva que aparece, que acá no la tenemos en esta localidad, pero a lo mejor en Rosario o en otras localidades más grandes, que te la dan desde los 45 hasta los 5 años. Es muy normal en las localidades grandes tener este tipo. Por lo general aparecen con el nombre de jardines de infante, pero hay una nueva clasificación de escuela infantil. ¿Y la obligatoriedad a partir de cuándo empieza? No, la obligatoriedad nuestra está entre los 4 y los 5 años de la educación formal. Pero bueno, también hay una realidad que las salas de 3, de 2 y de cada vez más chiquitos son necesarias, sobre todo para la gente que trabaja. Y esta superposición de lo que es lo formal a nivel provincial, de 4 a 5 años, con la escuela infantil, no se da, acá no se da, en las localidades pequeñas no se da esta superposición, en las localidades grandes sí. Nosotros estamos hablando de una escuela infantil que puede tener gente chicos de 4 y 5 años que a la vez tendría que estar formalizado en una escuela. Tal cual. O sea, nosotros no podemos tener en cuenta esta denominación que para nosotros en la educación formal no existe y que a su vez se entiende que a los 4 años ya un niño tiene que concurrir al jardín. Sí. Nosotros tenemos que estar tomando lo que es menor. Hasta 3 debería ser ahí. Sí, hasta 3 años. Hasta 3 años sería lo ideal. 4 años, bueno, sí, por ahí hay mamás que pueden mandarlo, pero lo ideal es que a los 4 años un chico esté ya incorporado a la educación formal. O sea, esto no suple quizás la educación formal, digamos, que un chico esté escolarizado. No, la idea, yo creo que la idea de esto es que podamos tener una herramienta que nos ayude a regular y a controlar y a darle un marco normativo a lo que hoy tenemos en las localidades pequeñas, que son los jardines maternales, donde concurren chiquitos recién nacidos hasta los 3 añitos. Que nosotros los controlamos basándonos obviamente en la Ley de Higiene y Seguridad, que es la herramienta que nosotros utilizamos, y en el circuito de habilitación formal que tenemos en derecho de registro e inspección. Pero en la cuestión de exigencia de
por ejemplo, qué título tiene que tener y el personal que tiene que estar trabajando en el control de ese personal, bueno, ahí se hace agua, o sea, uno sabe que, porque nos conocemos todos acá, en las localidades pequeñas, quiénes somos. ¿Cuántos establecimientos hay acá en la ciudad de firmadas esas Y características? acá tenés- ¿Y qué tan lejos estamos de los requisitos que pondríamos en esta ordenanza? Acá tenés actualmente funcionando 3, porque había uno que también está controlado, pero hoy está como salón de fiestas. Pero tenés 3 funcionando. ¿En qué En realidad condiciones? no, las condiciones son normales. Vuelvo al mismo punto. Hay requisitos que vos los podés exigir y que no son negociables. Pero hay otros en que vos tenés que ser flexible por esto mismo que te estoy hablando, de que son emprendimientos de muchas maestras que como salida laboral y a su vez como un servicio que se brinda lo empiezan a hacer. Pero en realidad las condiciones son buenas, salvo en el caso que vos puedas llegar a recibir alguna denuncia puntual de algún papá que vea algo porque va todos los días y bueno, vos vayas y la controles. Pero los locales están controlados. Y lo que se refiere al personal, no se está controlando si tiene No. que presentar su nivel de formación. Y No, esas eso cosas que por lo obviamente menos tendríamos no que avanzar, corresponde a digamos. mi área, Claro, en tenemos ese sentido. a eso donde tenemos que avanzar. Igualmente no Tal hay, cual. no hay nada que vos puedas ir a buscar para controlar el tema del personal. Hoy no hay nada, una normativa, no hay nada para que vos lo puedas controlar. Que vos, No. Eso. Por eso cuando yo les explicaba de hilar más fino y no ser tan generales, hablaba de esto. De la necesidad de especificar más puntualmente qué cosas nosotros le vamos a pedir a un jardín maternal. Y ser puntuales y ser más específicos, no ser tan generales. Digamos, las cuestiones de edilicia, de todo lo que plantea está bien, está perfecto. Lo que sí por ahí, bueno, esto que les decía, de que a veces se alquilan casas o locales y se los adecúa, entonces uno tampoco puede ser pretender tener, porque ni siquiera los jardines hoy públicos las escuelas públicas se van adaptando como pueden, ¿no? El tema es que, bueno, los chicos estén en un ambiente seguro y con las condiciones más seguras posibles. Sí hay que ver la cantidad de niños, que eso tampoco es una cosa que se controla. O sea, puede haber desde 2 niños hasta 20 niños. Y eso no entra ya en nuestro control, tampoco en el tema del factor ocupacional, porque es más una cuestión de decir, bueno, pueden tener a lo mejor hasta 5 nenes que gatean y 10 nenes que deambulan, y habría que ver si tienen niños que necesitan cuna, que están en cuna. Entonces, si hay 2 o 3 niños que están en cuna, necesitan por lo menos una auxiliar más. Entonces no puedo una sola docente hacerse cargo. Ese sería la parte del control que por ahí, en realidad, es el que a mí, lo digo como maestra jardinera, me preocupa más que la cuestión edilicia. ¿Qué sanciones sería la correcta? Vos me dijiste que hay un digesto que... Nosotros tenemos está el digesto de educación formal, de la escuela formal. Lo que pasa que ahí eso ya lo que pasa que las sanciones en lo que es la educación formal interviene el Ministerio de Educación y tenés desde un apercibimiento hasta que te corran del cargo, hasta tal cual sucede con un empleado de la administración pública. En este caso lo que cabría es, bueno, obviamente también lo mismo que sucedería a lo mejor con un local habilitante, pero con algunas cuestiones más importantes. Es decir, bueno, se puede hacer una notificación por alguna cuestión edilicia, habría que dejar aclarado a lo mejor quién va a ser el encargado de ir a hacer supervisiones en las cuestiones más pedagógicas, no en las cuestiones de edificio. Es decir, bueno, vamos a chequear un día cómo están los chicos en una jornada escolar normal. Si están cuidados, si vamos un día y resulta que figuran 3 docentes y vamos un día y hay una sola. Si hay un niño que cuando llegamos está llorando y no hay nadie quien lo atienda. Digamos, esas supervisaciones de sorpresa que por lo general se deberían hacer en una institución de este tipo. Sobre todo con las cosas que salen a la luz hoy, ¿no? Pero bueno, eso me parece debería estar puntualizado. De cada cuánto se debería hacer supervisaciones, quién sería el área encargada de hacer esas supervisaciones, los informes o esas especies de auditoría. Acá hablan en algún momento de hacer como una especie de auditorías. Yo le llamo más supervisación que auditoría, porque auditoría suena medio
Y las sanciones obviamente tienen que ser desde la clausura hasta algún inicio de alguna cuestión judicial, porque si hay una docente con un título que la habilita a trabajar con niños y uno llega a comprobar que en realidad con los niños no se está trabajando bien, y pasaría hasta una denuncia penal, o sea, por eso le hablo, cuidado con el tema de las sanciones, no es lo mismo que un local cualquiera. Por eso es bueno juntarse con la Me parece bien. para ver cómo están funcionando, qué cantidad de chicos hay, más o menos para tener una idea de qué Además como porque por ahí pareciera fácil exigirles, por eso vuelvo al mismo punto. Hay una cuestión de una actividad que como salida laboral a una maestra jardinera que no ha conseguido lugar en la educación formal, es una salida laboral interesante y a su vez brinda un servicio. Pero me parece que sería bueno escucharlas para que ver cuáles son las realidades. Sí, que no es un Palalac, tiene otro nombre, el Principito y Reina Batata. ¿Y el Principito quién está? Está Norita, que es de Buenos Aires. Norita Camisio. ¿Y cuál otro está? Reina Batata, de Cecilia Roldán. Y este de Sabrina Muñoz. El de este de Sabrina, exacto. Por ahí para escucharla en realidad cuál es la problemática de un jardín, hasta dónde puede uno la exigencia y, o sea, hasta dónde puede exigir y en realidad la realidad de la actividad que económicamente tampoco llega a un punto que no es redituable. Habría que ver el tema de no sé, pero si sería o no necesario regular el tema de cuánto se debe pagar en un jardín maternal o no, porque si habría categorías de jardines o no, porque por ahí un papá puede pagar una cuota de jardín muy baja y esto de regularlo con la cantidad de niños, pago una cuota baja pero tengo 50 niños abarrotados en un lugar y a lo mejor pago una cuota alta y tengo menos y 50 niños en un lugar hacinados, bueno, ahí es donde me parece que deben hacer un poco más de hincapié. Podría armar algo agregando lo que vos dijiste y después cansarse. Claro. Porque todo lo que ella dijo también avanzar, porque agregarlo. También libre a que ellos... Para agregar. En lo que respecta acá a lo que nosotros pedimos, bueno, los planos se piden, la póliza de seguro se pide, la cobertura de una emergencia se pide, que son las cosas fundamentales que se piden para todo circuito de habilitación. Y las cuestiones del edificio se adecúan al edificio que la persona encontró y se le pide, obviamente, cosas que sean ignífugas, ni hablar de los elementos y los materiales con los que manipulan los chicos. Pero después vuelvo al mismo punto. El control después de estas supervisaciones, de que todos estos elementos que los chicos manipulan sean mantenidos en condiciones de higiene, ya vuelvo al mismo punto. Determinar a qué área va a corresponder. La cuestión esta, por ejemplo. Bueno, si tiene cocina, ni hablar de la cuestión de, obviamente, seguridad alimentaria, el tema de un menú, si van a dar de comer, no dan de comer, los horarios, el horario de funcionamiento, de la necesidad de presentar un cronograma en derecho, registro e inspección que determine cuáles son los horarios de funcionamiento que tienen y la cantidad de chicos de acuerdo a esos horarios, si van a tener funcionamiento de horario nocturno o guardería nocturna para un sábado de la noche, que puede pasar también, si van a tener este servicio, si cuentan con la estructura y los elementos como para brindarlo, si hay camitas o no hay camitas. Bueno, hay muchas cosas que me parece que deberían ir finito como para que quede una buena ordenanza que a nosotros nos sirva como herramienta para después trabajar. Ya que están con el tema de los enchufes, bueno, disyuntor, todo esto obviamente se controla y se les pide como a cualquier local, sí. Así que, bueno, no sé. Habría que armar bien como ella lo dijo. Y después consultarla a ella. No para pedirle tanta opinión, pero sí por lo menos que conozcan el proyecto antes que... Sí, para trabajar. Mi consejo es que no sean ni tan generales ni tan exigentes. O sea, encontrar un término medio que nos permita movernos en la realidad. Porque si no, no existe. Es una cosa similar a lo que sucede con los geriátricos muchas veces. La ley o las cosas plantean un nivel de exigencia que en la realidad a veces no son tales y si vos no tenés el servicio te quedan muchos niños sin servicio, muchos abuelos en la calle. Entonces por ahí hay que llegar a un punto medio.
Esto se lo vemos más como maestra jardinera que como otra cosa. No, ya tomé, gracias. Exactamente. Y después no pagar más. Bueno, también, porque en realidad debería cada 6 meses lo mismo, bueno, lo mismo. Para nosotros, para cierto tipo de locales, es mucho más fácil porque sabemos que constantemente está en actividad y cada tanto le caemos tener póliza de data, ciertos eventos. Pero es cierto lo que plantea el presidente en esto de que muchos pueden hacer la cobertura, aunque estos locales, este tipo de servicios saben que tienen que contar con una emergencia porque hoy en día un accidente de un niño necesitan cubrirlo. Es más, llaman por cuestiones que ni siquiera son emergencias, pero bueno. Tal cual. Ese sí, no sería un mal control, sí. No, casi se le exige a todos. Sí, algún tipo de actividad con asistencia pública. No, cualquiera no. No, depende de la actividad. No. A un almacén no le pedís área protegida. A un bar, a un boliche, un evento. Los supermercados por lo general pueden tener ellos porque tienen empleados. Cuando tienen empleados tienen el tema de su RT y todo ese tema, entonces la tienen que tener. Sí, porque tienen empleados. Uh-huh. Bueno. Y hacer una comisión posterior con Marta. Y por esto que decía Silvia, de que es importante. Todo junto. Claro, sería interesante cerrarnos con una sola, con las chicas que están hoy al frente de jardines maternales. Sí, pero determinar qué cosas puntuales se va a controlar. Porque una cosa es decir, educación puede ir y controlar si las docentes pueden tener, que yo, en la educación formal, si tienen una carpeta con planificación. Y no sé si corresponde o no a una cuestión privada que la Secretaría de Educación controle eso. ¿Sí o no? No sé. Sería o no conveniente saber. Sí, algunas cosas de que, por ejemplo, de que las docentes en este caso tienen un cronograma de actividades visible, con horarios visibles, con el menú visible, con un listado de niños visibles, con teléfono, con cosas puntuales. Pero si quiere, también podrían ir y controlarle si la docente que está al frente tiene una carpeta de planificación de actividades. Eso es lo que sucede en la educación formal. En la privada no existe. Entonces, no está mal especificar qué cosas vamos a querer supervisar. Sí, eso tal cual.
Las desinfecciones es otro tema. Ujú. Sí. Consejo también, revisen las ordenanzas de Rosario, por ahí Rosario tiene algunas cosas, ha trabajado un poco más específicamente o ha ido modificando cosas como para poner algunas cosas puntuales o las de alguna otra localidad. En realidad no hay mucho en el tema, pero si no queda demasiado general. ¿Está? Bueno, gente. Gracias. Seguimos. Sí, esto, por eso digo, ¿cómo me llama? Digo, Cani, ¿ya estuviste pensando vos cuál querés que sea tu regalo el 10 de despedida? Te digo, el presidente pidió un ring y una caña para Mar y